Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 436. De hecho, Wang Jiani tenía algunas dudas sobre este hombre frente a ella. Ella ni siquiera lo conocía, pero ahora él repentinamente saltó y dijo que podía ayudarla a vengarse, lo cual fue demasiada coincidencia. Wang Jiani incluso especuló vacilante si esta persona fue enviada por Jian Bao, presumiblemente para probarse a sí mismo. Tal vez Jian Yao teme que todavía no está convencido, por lo que encontró a una persona al azar para probarse a sí mismo, y si aún no está convencido, continuará castigándose a sí mismo. El hecho real es que no existe absolutamente tal posibilidad, pensó Wang Jiani. Si este es realmente el caso, entonces si él dijo precipitadamente algo que no debería decir, entonces los zapatos que acaba de limpiar, ¿no sería en vano? ¿Tú, qué quieres decir exactamente? No puedo entender tus palabras, todavía tengo cosas que hacer, me iré primero. Wang Jiani pensó en esto, la actitud repentinamente llegó a un giro de 180 grados, ahora todavía era una cara de emoción, pero en este momento se volvió muy indiferente, directamente alrededor de la otra parte, para irse. El hombre vio esto y no pudo evitar reírse, no lo siguió, simplemente se burló en voz alta. ¿Qué, estás loco de miedo? Oh, es verdad que eres una mujer, algo nacido para ser montado por otros. Las palabras de la otra parte fueron obviamente un insulto para Wang Jiani, que ya estaba furioso, y cuando escuchó estas palabras, fue como si se hubiera encendido un barril de pólvora y explotó. Volvió la cabeza ferozmente hacia atrás y miró con crueldad a la otra parte, gritando. ¿Qué dijiste? ¿Te atreves a decirlo de nuevo? Al sediento de sangre Wang Jiani ya no le importaba el hecho de que el hombre frente a ella pudiera destrozar un tronco de árbol con sus propias manos, por lo que señaló a la otra parte y lo interrogó con una cara enojada. La otra parte, al ver esto, sonrió levemente y dijo despreocupadamente. ¿No estoy diciendo eso? La gente ya ha tirado su dignidad al suelo y la ha pisoteado, pero tú eres indiferente. ¿Oh, no eres muy tacaño? ¿Has sido completamente conquistado por otros ahora? ¿Todo lo que puedes pensar es cómo calentar su cama? Las palabras de la otra parte fueron como un cuchillo afilado, que se hundió directamente en el corazón de Wang Jiani y le causó dolor e ira. Sus ojos casi estallan de ira cuando señaló a la otra parte y la regañó. ¿Te atreves a decir eso de nuevo? ¿Estoy jodidamente calentando su cama? ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? ¿Estás buscando la muerte? La otra parte ignoró la ira de Wang Jiani, todavía sonriendo sarcásticamente, y dijo. Si ese no es el caso, ¿por qué no quieres vengarte de él? Como dije, ese es nuestro enemigo común, y no deberías haberlo hecho. Cualquier preocupación por mí, porque el único en quien puedes confiar si quieres vengarte soy yo. Las palabras de la otra parte hicieron que Wang Jiani sintiera como si un gatito le hiciera cosquillas en el nido de su corazón, le hizo cosquillas. ¿Cómo podrían no querer vengarse? Simplemente no se atrevió a confiar en este hombre frente a ella. ¿Quién diablos eres tú? ¿Y qué es exactamente lo que quieres? Wang Jiani preguntó con el ceño fruncido. Dije que no importa quién soy, lo que importa es que puedo ayudarte a vengarte. El hombre habló mientras sacaba una caja del tamaño de un teléfono móvil, solo un poco más gruesa, de sus propios brazos. Se lo entregó a Wang Jiani y dijo con indiferencia. ¿No es tu familia responsable de renovar esta villa? Es fácil para ti vengarte, solo toma esto y colócalo en la planta baja de su habitación, no tomará nada. Anhela la venganza de tu gran venganza. Wang Jiani miró la caja y no pudo evitar dudar un poco. Ella alcanzó la caja algo nerviosa y dijo con aprensión, esto, no es una bomba aquí dentro, ¿verdad? Pero en el momento en que extendió la mano, la otra parte encogió la caja con una mano. Oh, ¿cómo te atreves a pensar? La otra parte bromeó, no necesitas saber qué hay aquí, y será mejor que no tengas la curiosidad suficiente para abrirlo y verlo, no te servirá de nada, y te prometo que si lo abres, te desesperará por el resto de tu vida. Solo tienes que hacer lo que te digo, y luego podrás esperar las buenas noticias. Wang Jiani sonrió, pero sintió cada vez más curiosidad por lo que se escondía dentro de esto.
Pero después de pensarlo, ella todavía asintió con la cabeza. Está bien, te lo prometo, pero lo que quiero saber es, esta cosa debería tener un efecto en mí. ¿Cómo? ¿Cómo ese estúpido bastardo muerto y mutilado? No. Uno encontrará mi cabeza, ¿verdad? La otra parte se rió. No te preocupes, no tendrá nada que ver contigo, puedes esperar y ver el programa cuando llegue el momento. Después de decir eso, la otra parte volvió la cabeza y se alejó. Wang Jiani miró a la otra parte con cara de desconcierto, luego miró esa caja en su mano y no pudo evitar sentir más y más curiosidad. ¿Lo prometí demasiado apresuradamente? Wang Jiani murmuró para sí misma. Para ser honesta, en su corazón, ella realmente no confiaba del todo en este hombre. Después de todo, ella no lo conocía en absoluto, y con una caja tan pequeña en su mano, ¿podría vengarse de sí misma? En esta caja, ¿qué es exactamente? Los dedos de Wang Jiani no pudieron evitar caer sobre la caja, pero en ese momento, recordó violentamente las palabras del hombre en ese momento y no pudo evitar tensarse de nuevo. Desesperación por la vida. Al pensar en esas palabras, Wang Jiani no pudo evitar temblar, todo su cuerpo estaba tenso. Y cuando pensó en la imagen de ese hombre que acababa de romper el tronco del árbol con sus propias manos, Wang Jiani sintió un pequeño estremecimiento. Ese hombre era demasiado aterrador, entonces se estimó que sus palabras no parecían estar jugando. ¿Y si realmente fuera como él dijo, que ella se desesperaría por el resto de su vida? Wang Jiani lo pensó, pero finalmente renunció a la idea de abrir la caja para ver de qué se trataba, y la metió con cuidado en su bolso. La otra parte le dijo que pusiera la caja en la planta baja de la sala de estar de la villa, lo que parecía ser un asunto simple para Wang Jiani. Todo lo que tenía que hacer era encontrar al capataz a cargo del trabajo de construcción y encontrar una razón para pedirle a la otra parte que ponga esto allí. Entonces, parecía que podía esperar a que llegara la retribución de Jian Bao, como había dicho el hombre. Mientras pensaba, la esquina de la boca de Wang Jiani no pudo evitar revelar una sonrisa fría mientras miraba una vez más en la dirección que Jian Bao se había ido y sonreía fríamente. Por otro lado, después de que Zhang Xiangyu salió del área de la villa de Aisen Yiping, se sentó directamente en un automóvil. Rápidamente sacó un pañuelo de papel amarillo dorado especial y se limpió la mano que acababa de tomar la caja, luego hizo una bola con el pañuelo de papel y lo tiró directamente. Así es, la persona que acababa de ir a ver a Wang Jiani era Zhang Xiangyu. En ese momento, parecía muy relajado y dijo en silencio: «Oh, mujer tonta». Luego sacó su teléfono móvil y lo miró, frunciendo el ceño levemente mientras murmuraba: «No sé cómo está el lado de Xu Tianlin». Por otro lado, en la oficina de Liu Guao, en el grupo Aoyuan, Liu Guao estaba mirando la montaña de documentos frente a él y no pudo evitar tener un poco de dolor de cabeza. Desde que Jian Hao había purgado previamente a los contratistas del proyecto de adentro hacia afuera, Liu Guao se había encontrado con una gran cantidad de trabajo y durante mucho tiempo se había estado quejando en su corazón. Pero en ese momento, el teléfono de su escritorio sonó de repente. «Hola. ¿Qué tal?» Liu Guao sabía que era la secretaria que llamaba desde afuera. «Señor Liu, hay una persona afuera buscándolo», dijo que su apellido es Shu. Dijo la secretaria al otro lado del teléfono. ¿Apellido Shu? Liu Guao lo pensó, no parecía conocer a nada de apellido Shu, así que simplemente dijo: «Pregúntale qué pasa, si no hay nada, simplemente bifurca, no tengo tiempo para recibir a todos». Después de decir eso, Liu Guao colgó el teléfono. Originalmente, Liu Guao pensó que este asunto parecía haber terminado, pero lo que no esperaba era que pronto fuera de su oficina, hubiera un fuerte ruido. Entonces la puerta de su oficina se abrió violentamente. «Señor, no puede entrar, señor Liu, está muy ocupado y no tiene tiempo para recibirlo, por favor salga o llamaré a los guardias de seguridad». Capítulo 437. Justo cuando Xu Tianlin y la secretaria se estaban destrozando, él ya había entrado en la oficina de Liu Guao. Al principio, Liu Guao parecía incomparablemente enojado cuando vio que alguien había irrumpido precipitadamente en su oficina y abrió la boca para reprender con enojo. «¿Qué quieres? ¿Hay algo más?»
Solo antes de que Liu Guao pudiera terminar sus palabras, cuando vio claramente el rostro de Shu Tianlin, todo su cuerpo se congeló. ¿Por qué fue él? ¿Qué estaba haciendo aquí? Liu Guao ciertamente no es un extraño para este hijo mayor de la primera familia en Chujian, aunque apenas había tratado con la familia Shu en el pasado, pero lo mismo en Chujian. También estaba en la misma clase social, por lo que le era imposible no reconocer a Shu Tianlin. Y fue por esto que Liu Guao estaba cada vez más sorprendido por la repentina aparición de Shu Tianlin. Rápidamente extendió la mano y le dijo a su secretaria. Está bien, sal primero, ¿cómo puedes tratar al señor Shu así? Liu Guao adoptó una postura de reprimenda hacia su secretaria, claramente tratando de darle algo de cara a Shu Tianlin. Después de todo, era el joven maestro de la familia Shu. ¿Cuál es la decencia de ser arrastrado y arrastrado por una pequeña secretaria? Además, si de repente llegaba a encontrarse a sí mismo, debía tener algo que hacer, y antes de que pudiera descubrir su propósito. Por supuesto que tenía que entretenerlo adecuadamente. La secretaria se congeló ante las palabras y miró a Liu Guao. Pero señor Liu, él. ¿Sabes quién es? Este es el joven maestro de la familia Chu Jianshu, Shu Tianlin, ¿qué quieres hacer con él? Date prisa y sal. Liu Guao regañó a su secretaria. Tan pronto como el secretario escuchó las palabras de Liu Guao, se sorprendió tanto que su mandíbula casi cayó al suelo. ¿El maestro más joven de la familia Chu Jianshu? ¿Qué tipo de existencia era esa? ¿Cómo podía un personaje pequeño como él permitirse meterse con él? La secretaria instantáneamente se puso pálida de miedo y se disculpó apresuradamente. Shu, joven maestro Shu, lo siento, realmente lamento no saber que estabas. Mientras se disculpaba, la secretaria se retiró hacia la puerta. A Shu Tianlin no le importó mucho la disculpa de la secretaria, porque ella tampoco había entrado en su vista. La disculpa fue naturalmente insignificante para un papel pequeño. Shu Tianlin enderezó su traje de lápiz y de repente reveló una sonrisa. Oh señor Liu, ¿cómo está? Realmente lamento la intrusión apresurada, ¿no parece que estoy siendo un poco brusco? Shu Tianlin dijo que lo sentía, pero su rostro tenía una expresión sencilla, e incluso caminó directamente hacia el sofá de cuero no muy lejos, se sentó en él con las nalgas y cruzó las piernas. Al ver esto, Liu Guao, naturalmente, no se atrevió a decir nada, pero se acercó con una sonrisa en su rostro y dijo de una manera muy respetuosa. No. La visita repentina de Shu Dashao, simplemente déjame la Ouyuan, el grupo está lleno de gloria. Shu Dashao Teo Café, tengo aquí el buen Wesley Longjin, pero los tesoros, dejaré que alguien prepare una olla para Shu Dashao. Liu Guao terminó de hablar, estaba a punto de levantar la mano para pedirle a su secretaria que hiciera té, fue interrumpido por Shu Tianlin. No es necesario señor Liu, no estoy aquí para tomar té hoy, buen té también lo tenemos en casa, incluso yo vine hoy, también vine a llamar al señor Liu, junto con un buen té. Las últimas palabras de Shu Tianlin sobre tomar un buen té claramente significaron algo, y Liu Guao lo supo tan pronto como lo escuchó. Pero no estaba tan seguro de si el llamado buen té de Shu Tianlin solo era bueno para la familia Shu, o si también podría beneficiarlo a él mismo. Liu Guao retiró su mano y vaciló por un momento antes de mirar a Shu Tianlin con una cara seria. Con voz profunda, preguntó. Joven maestro Shu, dado que este es el caso, entonces puedo preguntar, ¿cuál es el motivo de su visita a mi humilde morada hoy? Shu Tianlin se rió en voz alta un par de veces, he escuchado a la gente decir antes que Chu Jiangao es rápido para hablar y es una persona generosa, cuando lo veo hoy, es realmente cierto, me gusta este personaje del señor Liu. Mientras sonreía, Shu Tianlin sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo, sacó uno y lo encendió lentamente, luego dijo. Bueno, seré honesto, estoy aquí hoy para buscar la cooperación del señor Liu. Y es un trato que no hará perder dinero, un gran negocio. Tan pronto como escuchó a Shu Tianlin sonar tan emocionado, las dudas de Liu Guao aumentaron enormemente en su corazón. Pensó para sí mismo. ¿Qué gran cosa está buscando su familia Shu?
Después de todo, la familia Shu estaba en el negocio del comercio y el comercio, mientras él estaba en el negocio de la construcción. ¿Cómo podría haber alguna posibilidad de cooperación entre los dos, ya que no están relacionados entre sí? Liu Guao se rió torpemente y negó con la cabeza. Para ser honesto con usted, señor Shu, no entiendo lo que quiere decir. El gran problema al que se refiere es... Shu Tianling miró a su alrededor y, sonriendo, se acercó al oído de Liu Guao y murmuró en voz baja. El gran problema del que estoy hablando es el proyecto City South que tiene en sus manos ahora, señor Liu. ¿El proyecto del sur de la ciudad? Liu Guao estaba atónito. Porque hasta donde él sabía, aunque la familia Shu era la familia número uno en Chujian, no estaba involucrada en el proyecto City South. Ahora, Shu Tianling de repente se mencionó a sí mismo el proyecto Ciudad Sur. ¿Qué significa esto? Liu Guao negó con la cabeza repetidamente. Lo siento, yo todavía no entiendo lo que quieres decir. Shu Tianling soltó una carcajada, tomó un sorbo de su cigarrillo y continuó. Señor Liu, me gustaría preguntarle una cosa. Este proyecto al sur de la ciudad, solo ese enorme terreno, ¿cuánto vale? Con estas palabras, Liu Guao estaba aún más confundido, pero aún sabía realmente el valor geométrico de esta tierra, porque cuando Oye Yunjie derribó la tierra, había creado un gran revuelo en Chujian. Por lo que recuerdo, parece ser, como 17.000 millones, ¿verdad? También debería estar al tanto de este asunto, ¿verdad, señor Shu? ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo en esta tierra? Shu Tianling sonrió. Por supuesto que no hay problema con la tierra. Entonces le pregunto al señor Liu nuevamente, ahora que la primera fase del proyecto sur de la ciudad ha comenzado a construirse a gran escala, esta tierra sola, más esto construyó una cierta escala de edificios, juntos, y el valor de la geometría, ¿ah? La pregunta de Shu Tianling fue un rastrillo del este y un rastrillo del oeste, sin ninguna lógica de la que hablar. Liu Guao parecía un poco infeliz. Pero aún así respondió con sinceridad. Después de todo, todo el proyecto fue manejado por él, y nadie sabía más sobre las diversas cotizaciones de proyectos que él. El terreno. Junto con ese proyecto de ingeniería en construcción, el valor total del proyecto City South ahora es de alrededor de 2.800 millones, pero por supuesto esto es solo una estimación conservadora. Si todo el proyecto City South está terminado, entonces su valor tengo que llegar a decenas de miles de millones. ¿Por qué el joven maestro Shu pregunta esto? Preguntó Liu Guao con el ceño fruncido. Shu Tianling asintió con satisfacción y dijo. Bien dicho, señor Liu, está realmente dedicado a sus deberes. Cada cuenta se ha calculado claramente. Y me pregunta por qué pregunto esto, seguramente está relacionado con el gran trato que acabo de mencionar. Shu Tianling soltó una risa malvada y luego dijo. General Liu, me pregunto si está interesado en tomar este gran proyecto en el sur de la ciudad y comérselo. Cuando Shu Tianling dijo esto, simplemente conmocionó a Liu Guao en un sudor frío. ¿Comer el proyecto del sur de la ciudad? ¿Qué tipo de broma internacional es esa? Esta es una industria en la que invirtieron Jian Gao y Ye Yunjie, y se dice que detrás de ella está la sombra de la familia Shen en el extranjero. Él era solo el jefe de una empresa de ingeniería en Chujian. ¿Cuántas agallas había crecido para atreverse a codiciar un proyecto tan grande de 10.000 millones de dólares? A menos que uno haya vivido lo suficiente. Además, no hace mucho, Jian Gao acababa de limpiar después de sí mismo, y ahora estaba en una situación similar a bailar en la punta de una aguja. ¿Cómo se atrevía a hacer otra cosa? Eso es a menos que uno esté impaciente. Liu Guao se secó el sudor frío de la frente mientras miraba a su alrededor con nerviosismo. Simplemente estaba aterrorizado. Miró a Shu Tianling con la cara roja y dijo. Joven maestro Shu, ¿cuáles son sus palabras? ¿Qué quiere decir? Logré desde el principio, es algo peligroso decirlo, ¿qué hay de comerse el sur de la proyecto de la ciudad? No entiendo lo que quieres decir, tú tampoco dices más. Liu Guao tan nervioso, simplemente y Shu Tianling esperaba exactamente lo mismo, carraspeó un par de veces y dijo burlonamente. Liu, en vano, todavía eres un gran hombre, ¿cómo es que estás tan asustado?
Capítulo 438. Liu Guao también parecía sentirse un poco avergonzado de cómo se había comportado. No pudo evitar toser secamente y soltar un profundo suspiro. Joven maestro Shu, justo ahora estabas bromeando, ¿verdad? Oh, eres realmente gracioso, humorístico. Shu Tianlin se burló y dijo. Veo que tiene mucho miedo, señor Liu, ¿no es así? ¿Qué? ¿Tiene miedo de lo que ese pobre chico pueda hacerle? Oh, es un cobarde. La humillación de Shu Tianlin hizo que Liu Guao sintiera que su rostro era realmente insoportable y no pudo evitar decir con indignación. Joven maestro Shu, por favor, guarde sus palabras. Yo, soy un hombre de negocios honesto, no lo pensaré. De cualquier camino lateral. Las palabras de Liu Guao fueron bien dichas, pero cuando llegaron a los oídos de Shu Tianlin, solo se encontraron con un estallido de burla de él a cambio. Vamos, señor Liu, necesito explicar cómo hizo su fortuna en ese entonces para entenderlo. Aún afirma ser un hombre de negocios serio, supongo que ni siquiera lo cree usted mismo, ¿verdad? ¡Qué broma! Shu Tianlin dijo con una sonrisa. Parece que estás envejeciendo y has perdido la ambición que tenías en ese entonces, un trato de miles de millones de dólares. ¿No te conmoverías en lo más mínimo? ¿Eres un hombre o no? No tiene nada que ver con ser un hombre o no, es solo que esto, es demasiado arriesgado. No tienes idea de cuán profunda es el agua detrás de este proyecto del sur de la ciudad, no creas que no lo sé. No sé lo que estás pensando, ya sé lo que estás pensando desde el momento en que me dijiste algo sobre comerse el proyecto del sur de la ciudad. Liu Guao hizo una pausa y dijo. Liu joven, puedo recordarte, quieres comer el proyecto del sur de la ciudad, pero las dificultades son más difíciles de lo que piensas, por decirlo suavemente, tu familia Shu parece ser increíblemente poderosa. En Chujiang inigualable, pero en realidad eres solo un pequeño camarón frente a los demás, no sueñes, no puedes hacer olas. En palabras de Liu Guao, hubo más que una pequeña burla para Shu Tianlin, en opinión de Liu Guao. Shu Tianlin se atrevió a decir esas palabras, era simplemente la mayor ignorancia. El proyecto del sur de la ciudad por sí solo tiene una inversión de capital de entre 5 y 6 mil millones de dólares e involucra los intereses de todas las partes. Si Shu Tianlin quisiera tragarse un proyecto tan grande solo con su propia fuerza, o incluso con la fuerza de una familia Shu, sería un sueño de tontos. Pregúntale de qué es capaz. ¿Qué medios tiene? Me temo que no es ninguno de estos. Y no tienes nada, y vienes aquí tratando de atarme. A menos que Liu Guao esté loco, solo iría a jugar contigo. En opinión de Liu Guao, este Shu Tianlin no era más que demasiado moralista, y probablemente no sabía en absoluto cuán poderosos eran realmente los antecedentes de Jian Bao. Además, Liu Guao deliberadamente hizo que sus palabras fueran tan difíciles de escuchar, de hecho, quería que Shu Tianlin supiera su actitud, para que supiera qué hacer y se fuera de su lugar. Ahora parece que este Shu Tianlin ya es una persona peligrosa, por lo que si se queda aquí consigo mismo, si las cosas llegan a los oídos de Jian Bao, definitivamente hará que Jian Bao sospeche de sí mismo. Ahora ya camina sobre hielo fino. Si Jian Gao sospechara de sí mismo de cualquier otra cosa, se estima que no podría sentarse en su posición como contratista general del proyecto. Las ganancias de la compañía no son tan buenas como solían ser después de los castigos de Jian Gao. Pero mientras sigas teniendo el puesto de contratista general, aún puedes ganar mucho dinero, sin mencionar que mientras te sientes aquí, será muy útil para ti involucrarte en el proyecto del sur de la ciudad. En el futuro. Por el contrario, si lo expulsan del proyecto del sur de la ciudad, entonces realmente puede luchar en Chujiang en el futuro. Este es un punto que Liu Guao ve muy claramente. Sin embargo, después de que Liu Guao terminó sus palabras, Shu Tianlin no se enfureció como esperaba, ni siquiera una pizca de ira, solo sonrió levemente. Él dijo: Señor Liu, lo está diciendo porque no me cree. Tengo la fuerza para destruir el proyecto City South de un bocado, ¿verdad? La cara de Liu Guao se puso un poco fea mientras continuaba sarcásticamente, ¿podría ser que sí? O más bien, ¿tu familia Shu tiene esa fuerza? Tu objetivo.
Es solo encontrar una manera de hacer que el proyecto City South sea insostenible, por lo tanto convertirse en un desastre, y luego venderlo a un precio bajo para que pueda entrar a un precio bajo, ¿verdad? Liu Guao se rió y dijo con desdén. Pero para decirlo sin rodeos, ¿tienes la fuerza para hacer que el proyecto no tenga éxito? Parece que no lo tienes, ¿verdad? Solo estás hablando de sueños aquí. Liu Guao estaba muy seguro de su juicio y sintió. Después de haber dicho estas palabras, supuso que Shu Tianling definitivamente sabría qué hacer y retrocedería. Pero una vez más pensó erróneamente, después de terminar sus palabras, Shu Tianling no solo no se levantó y se fue, sino que se mantuvo firme como una montaña y dijo con indiferencia. Señor Liu, ¿cree que no estoy completamente seguro? ¿Vendría aquí para hablar contigo sobre esto? ¿O, no estás subestimando demasiado a mi familia Shu, subestimando demasiado a mí, Shu Tianling? Al escuchar las palabras, Shu Tianling parecía haber tomado una decisión, pero cuanto más lo hacía, más Liu Guao estaba sorprendido, incluso asombrado. Inmediatamente después, escuchó a Shu Tianling decir. ¿Cómo sabe que no tengo los medios? Señor Liu, ¿por qué no viene y echa un vistazo a esto? Mientras hablaba, Shu Tianling, sonriendo, sacó su teléfono móvil del bolsillo y se lo entregó a Liu Guao. Al ver esto, Liu Guao todavía estaba asombrado y miró a Shu Tianling con sospecha, luego asomó la cabeza. Y después de solo una mirada, Liu Guao quedó atónito por el contenido del teléfono de Shu Tianling. ¿Esto es realmente falso? Tú, no es posible. ¿Cómo puedes hacer esto? Liu Guao dijo con sorpresa. Shu Tianling guardó su teléfono con orgullo y sonrió. ¿El señor Liu no lo cree? No miento fácilmente sobre esas cosas, por no mencionar. ¿Pensaron que era mi familia Shu la que estaba detrás de esta manipulación? No voy a mentir, en este caso. El papel de mi familia Shu es en realidad similar al de usted, señor Liu, pero solo estamos jugando para los demás. Pero detrás de nosotros, hay personajes aún más poderosos. Shu Tianling sonrió y dijo. ¿Crees que ese pobre chico es genial? Para decirte la verdad, no es nada, a los ojos del hombre detrás de mí, ni siquiera es un pero. Las palabras de Shu Tianling sorprendieron por completo a Liu Guao. Nunca había esperado, sin importar que Shu Tianling no solo hubiera venido preparado hoy, sino que hubiera preparado esa mano para lograr su objetivo. Anteriormente había pensado que el intento de Shu Tianling de arreglar el proyecto Ciudad Sur era equivalente al sueño de un tonto. Pero desde que había leído lo que Shu Tianling se había mostrado a sí mismo, de repente se dio cuenta de que parecía que lo que Shu Tianling había dicho todavía era muy posible de lograr. Porque lo que Shu Tianling acababa de mostrar, con un solo golpe, podía estrangular directamente la garganta de Jian Bao, dejándolo indefenso incluso si quería contraatacar. Esto es demasiado despiadado, tanto este Shu Tianling como la gente detrás de Shu Tianling son simplemente demasiado despiadados. Parece que estas personas han estado pensando en Jian Bao durante mucho tiempo. Cuando Liu Guao pensó en esto, no pudo evitar sentir un viento frío corriendo desde su columna vertebral. En el pasado, había escuchado que había algunos plutócratas en el sur que se enfocarían específicamente en algunos proyectos recientemente desarrollados y luego detectarían una debilidad e intentarían presionarlo directamente hasta la muerte para que su proyecto no pudiera continuar y, finalmente, no hubo nada. Podrían hacer más que vender el proyecto a medio construir a un precio bajo. Por la forma en que Shu Tianling está operando ahora, parece que probablemente esté detrás de estos plutócratas. Si ese es el caso, es casi previsible que se produzca una tormenta sangrienta en Chujian. Liu Guao no pudo evitar temblar ligeramente, y todo su cuerpo cayó en un estado de ánimo pensativo. Estaba pensando, si ese era realmente el caso, ¿a dónde debería ir? Capítulo 439. Liu Guao sabe muy bien que en este tipo de lucha, él es solo un pequeño camarón, ni siquiera calificado como carne de cañón. Lo que es aún más ridículo es que en su puesto actual le es imposible quedarse solo. Es el contratista general del proyecto City South. El éxito o el fracaso del proyecto City South está más directamente relacionado con él.
Si el proyecto City South fracasaba, tendría que seguir su ejemplo. Sin embargo, sí, como dijo Xu Tianlin, secretamente desertó de Jiangao y siguió a Xu Tianlin para encontrar una manera de desenterrar el proyecto Ciudad Sur. Entonces, si Jiangao se enterara, su destino probablemente sería aún peor. En resumen, en este momento, Liu Guao estaba en un dilema en ambos extremos, estaba muerto de cualquier manera. No pudo evitar sentirse incómodo en todo su cuerpo, como si estuviera siendo presionado por una roca de 10.000 libras en un dolor general. Parece, como que realmente has venido preparado. Liu Guao dijo con el ceño fruncido. Realmente no esperaba algo tan difícil, ya lo ha hecho, realmente está un poco fuera de mis expectativas. Entonces, señor Liu, ¿lo ha descubierto? Xu Tianlin sonrió ante eso. ¿Quieres trabajar conmigo ahora? La comisura de la boca de Liu Guao se torció y, después de dudar por un momento, de repente dijo con voz severa. Imposible, joven maestro Xu, por favor regrese, fingiré que no sé lo que acaba de decir. No te preocupes, nunca le diré a nadie sobre este asunto, pero también es absolutamente imposible que me incorpores a la sociedad, así que te pido que mueras. Liu Guao se negó con mucha decisión, como si no hubiera ni una pizca de margen de maniobra. Esto molestó un poco a Xu Tianlin, había pensado que este asunto ya estaba hecho, pero no lo esperaba. Liu Guao se había rechazado sin decirle una palabra. Él resopló con frialdad y dijo: Señor Liu, está pensando con demasiada sencillez, ¿no? ¿O cree que en este asunto usted, con un papel tan importante como usted, puede quedarse solo? ¿Escuchas tantos de mis secretos y terminas actuando como si nada hubiera pasado? Estás siendo ingenuo, ¿no? Las palmas de Liu Guao se enfriaron cuando escuchó eso. Lo que más temía era que Xu Tianlin se dijera esas cosas a sí mismo. Claramente se estaba coaccionando a sí mismo, y no parecía haber nada que pudiera hacer al respecto. Joven maestro Xu, ¿no puedes confiar en mí, Liu Guao? Liu Guao en Chujian es un bocado de saliva, nunca hablo. Antes de que Liu Guao pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por un bufido de risa de Xu Tianlin. Vamos, señor Liu, por supuesto que le creo, pero ¿los demás le creen? Creo que no le contará a nadie sobre esto, pero la persona detrás de mí no necesariamente te cree, ¿eh? Si cree que te has convertido en un obstáculo para sus planes, entonces ¿qué crees que te sucederá? Las palabras de Xu Tianlin golpearon directamente la diana de Liu Guao. Liu Guao se secó un puñado de sudor frío y dijo: Entonces, luego iré y le mostraré mi mano a Jian Shao. Solo te contaré todos tus planes. Entonces no solo los planes se arruinarán por completo, pero Jian Shao probablemente me valorará aún más. ¿Sabes quién está detrás de Jian Shao? Si me uno a la pandilla y puedo acercarme a esa persona, puedo. Realmente se está riendo de mi culo. Xu Tianlin estalló en una carcajada sarcástica, casi como si hubiera escuchado una broma ridícula e incomparable. Liu Guao, este cerebro tuyo que ha vivido durante 40 o 50 años está lleno de mierda. ¿Realmente te vas a reír hasta la muerte, pensar que incluso puedes decir esas cosas? Xu Tianlin lo despreció. Si crees que está bien hacerlo, entonces puedes ir con ese pobre chico y demandarlo ahora mismo. Lo que tienes que pensar es, ¿la gente creerá tus palabras o no? Xu Tianlin se levantó y caminó por el suelo 2 veces antes de continuar. ¿Crees que la gente todavía te creerá después de que te hayas reunido conmigo en privado? Me temo que no solo no te creerán, sino que te tratarán como un espía. Me temo que no solo no te creerán, sino que te tratarán como un espía y te tratarán de inmediato. ¿Todavía quieres ir? Continúa, entonces. No lo dudes, vete ahora. Una vez que Xu Tianlin dijo esto, Liu Guao estaba completamente abatido. Sentado allí, parecía querer discutir algo, pero no podía decirle una palabra. Porque al igual que lo que dijo Xu Tianlin, dado que ya se había reunido con Xu Tianlin en este momento, se había convertido en una persona impura del lado de Jian Bao, y no importa lo que dijera, la gente ya no necesariamente le creería. Al final, existía una posibilidad real. El pollo no fue robado, sino que se lo comió. No vale la pena, no vale la pena.
Realmente no tuvo otra opción esta vez. La cara de Liu Guao era fea y no supo qué hacer por un tiempo. Y en ese momento, Shu Tianlin volvió a hablar con una sonrisa. Oh, señor Liu, así que ahora no tiene otra opción. Solo hay el camino de cooperar conmigo para elegir. Shu Tianlin dijo. ¿Y te ves cómo? Ahora tengo al menos un 50% de certeza de hacer este asunto, siempre que vengas a ayudarme de nuevo, eso es un 70% de certeza, es casi lo mismo que este asunto ya está hecho. Shu Tianlin se acercó al frente de Liu Guao, sus ojos parecían tener una luz dorada, emocionado. Liu, esto vale miles de millones de dólares en activos, solo atrápalo no demasiado tiempo, solo un mes puede, su lado del proyecto puede no progresar, sino también gastar una gran cantidad de dinero, la única forma de vender el proyecto de esta manera elegir cuando podemos ir al fondo juntos, aún entonces podemos trabajar juntos para obtener el precio más bajo, y luego podemos trabajemos juntos para realizar el proyecto. Al final del día, tú y yo no solo duplicaremos nuestra fortuna. Las palabras de Shu Tianlin fueron realmente provocativas, incluso Liu Guao, que ahora dudaba, las escuchó. Incluso Liu Guao, que ahora dudaba, no pudo evitar sentir una ligera emoción en su corazón. Liu Guao, por supuesto, tenía claro que si el plan de Shu Tianlin tenía éxito y terminaban comprando el proyecto City South copiando la parte inferior, y después de que finalmente se hicieran cargo. Una vez que se complete el proyecto, realmente harán una fortuna. Como dijo Shu Tianlin, no es posible para ellos simplemente duplicar su fortuna en ese momento. Se estima que para ese momento, su fortuna se habrá duplicado en 4 o 5 generaciones. En cuanto a la familia Shu, se estima que al menos de este proyecto, pueden obtener varios miles de millones de dólares. Una gran ganancia, que no se sentiría tentado, cuanto mayor es la tentación, mayor es el riesgo, esta verdad Liu Guao no necesita ser contada, él mismo lo sabe muy bien. Ganar dinero es devolver dinero, lo que Liu Guao está considerando es si tiene la vida para gastar este dinero al final. Shu Tianlin miró la mirada vacilante de Liu Guao y una sonrisa desdeñosa apareció en la esquina de su boca. Obviamente, parecía haber visto cómo la actitud de Liu Guao se relajaba. Y en este tipo de momento, ya sea que esté de acuerdo en hacer el trabajo él mismo o no, todo lo que se necesitaba era la patada final en la puerta. Y dio la casualidad de que tenía esta patada final en la mano ahora mismo. Shu Tianlin sacó lentamente algo de su bolsillo y dijo en voz baja. Señor Liu, déjeme mostrarle otra cosa buena. Liu Guao miró sus palabras y vio un colgante de zafiro azul adicional en la mano de Shu Tianlin. No pudo evitar fruncir el ceño y preguntó con curiosidad. ¿Qué es esto? Es un gran problema, es un colgante de zafiro raro, vale una fortuna, cuesta más de 1.800.000. Shu Tianlin sonrió y dijo. Por supuesto, estos no son importantes, lo más importante es que proviene de una fuente muy inusual, ¿quiere saber el señor Liu? Estás simplemente tratando de abrirme el apetito. Liu Guao dijo con tristeza. Dime, ¿cómo es que este colgante proviene de una fuente inusual? ¿Es posible que todavía quieras chantajearme con este pequeño colgante? Capítulo 440. Ja 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 ja, por supuesto que no me atrevería a chantajear al señor Liu con eso. Shu Tianlin se rió y dijo. ¿Sabe, señor Liu, que ese joven Jian del que está hablando le dio este colgante a su novia? Liu Guao todavía parecía sorprendido y algo desconcertado cuando dijo apresuradamente. Se lo dio a su novia. ¿Cómo podría estar en tu mano? ¿Qué vas a decir exactamente? Con las formas de este Shu Tianlin, Liu Guao ya sintió un indicio de que algo andaba mal en su corazón. Incluso sintió que las próximas palabras de Shu Tianlin definitivamente tendrían algo que ver con él mismo. Y ese fue de hecho el caso, Liu Guao solo vio a Shu Tianlin reír y lo escuchó decir lentamente. Por supuesto, realmente no importa demasiado a quién pertenece, lo que más importa. Es por eso que está en mis manos, el señor. Liu, ¿sabes cómo apareció este colgante en mis manos? Shu Tianlin despertó deliberadamente el apetito de Liu Guao, haciendo que el corazón de Liu Guao estuviera tan ansioso como eso. Hizo una pausa antes de decir con una sonrisa. Está bien.
Entonces le diré bien al señor Liu, de hecho, este colgante se lo compré a su hijo Liu Qian. Tan pronto como Xu Tianling dijo esto, Liu Guao una vez más comenzó a sudar frío y se puso pálido. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo es posible que mi hijo tenga algo del amigo de Jian Maiden? Esto es absolutamente imposible. La mente de Liu Guao estaba en caos cuando escuchó esta noticia. El incidente anterior de su propio hijo babeando por la novia de Jian Yao todavía estaba fresco en su mente, y debido a esto, Jian Yao casi lo mató la última vez. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que este mocoso, a sus espaldas, haya golpeado a Xue Yuning de nuevo? Esto no es muy probable, ¿verdad? El último incidente, Liu Qian, obviamente, incluso si no está del todo convencido, pero incluso si ya no es un tonto, no podrá ir a provocar a Jian Gao nuevamente, a menos que sea realmente lo suficiente para vivir. Pero, ¿de dónde vino el colgante en la mano de Xu Tianlin? Liu Guao echó un buen vistazo al colgante de zafiro y, aunque parecía entenderlo, todavía podía sentir el encanto interminable que emanaba del colgante. Obviamente, si esto era real, debe valer mucho dinero. Esto era algo sobre lo que Xu Tianling no parecía estar mintiendo. Estás diciendo tonterías. ¿Me estás estafando? ¿Crees que lo creeré si sacas casualmente una joya y dices que se la compraste a mi hijo? ¿Crees que soy demasiado estúpido, o eres demasiado ingenuo? Liu Guao respondió de repente con decisión. Xu Tianling sonrió ante sus palabras y una vez más sacó silenciosamente su teléfono móvil, mostrándole a Liu Guao su interfaz de transferencia anterior. Sé que el señor Liu no lo creerá, así que aún le ruego al señor Liu que mire bien esto. Xu Tianling sonrió sarcásticamente, no debería haber ningún problema con este registro de transferencia bancaria, ¿verdad? Puede echar un buen vistazo y ver si el beneficiario de este es el nombre de su hijo. Liu Guao miró a Xu Tianling con sospecha y miró el teléfono con cara de incredulidad, pero después de una sola mirada, se quedó estupefacto. Fue porque el destinatario que se muestra en el teléfono era sin duda su propio hijo perdedor. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Realmente este chico había vuelto a hacer algo ilegal? Una miríada de posibilidades pasaron por la mente de Liu Guao por un tiempo. ¿Podría ser que ese mocoso le había hecho algo a Xue Yuning? ¿Luego arrebató el colgante y lo vendió por otro lado? ¿O tal vez le ordenó en secreto a alguien que le hiciera algo a Xue Yuning y finalmente le arrebató el colgante? En resumen, en el momento en que vio el contenido del teléfono de Xu Tianlin, innumerables posibilidades pasaron por la mente de Liu Guao, pero él lo sabía muy bien. No importa qué posibilidad fuera, podría terminar matándolo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Liu Guao gritó nerviosamente. ¿Eres tú quien ha preparado a mi hijo para algo? Esta es toda tu conspiración, ¿verdad? Parece que ustedes se han esforzado mucho para deshacerse de mí. Liu Guao terminó creyendo casi firmemente que todo esto debe haber sido diseñado por Xu Tianlin, adivinando que había cavado un gran agujero para que Liu Qian saltara. A su vez, se había acercado a chantajearse a sí mismo con esta supuesta evidencia. Debe ser esto, definitivamente lo es. Al ver lo emocionado que estaba Liu Guao, Xu Tianling no solo no estaba nervioso, estaba feliz porque sabía muy bien que esta carta de triunfo que sostenía parecía haber jugado un papel importante. Señor Liu, no esté tan emocionado, tengamos una buena charla. Xu Tianling sonrió sarcásticamente. ¿Y me van a hacer daño si dices eso de mí, porque es tu propio hijo quien se me acercó para ofrecerme el colgante? Probablemente no tenga nada que ver conmigo. Xu Tianling extendió las manos y continuó. Bueno, veo que el señor Liu está tan ansioso, así que lo diré directamente, de hecho, este colgante, fue su hijo quien lo robó. ¿Robado? Imposible. Liu Guao dijo categóricamente. Conozco a Liu Qian, incluso si muriera de pobreza y hambre, no podría robar nada. No podría robar algo, y es robarle a Jian Shao. Liu Guao sintió que solo con esta declaración, Xu Tianling había dicho algo que se había revelado.
Conocía a su propio hijo mejor que nadie, y aunque Liu Qian solía ser arrogante y desenfrenado, eso era todo lo que era. Pero nunca había oído hablar de su propio hijo mientras crecía. Era tan pobre que fue a robar algo. Solo estás mintiendo, joven maestro Shu, dime rápido, ¿de dónde salió esto al final? Shu Tianlin no pudo evitar sacudir la cabeza e impotente dijo. Oh, jefe Liu, realmente confía en ese hijo suyo, puede creerme o no, pero puede hacer una llamada telefónica y preguntar, Te prometo que una vez que lo hayas preguntado, te divertirás. Liu Guao estaba lleno de sospechas y pensó para sí mismo que esto parecía ser lo único que podía hacer ahora. Se levantó apresuradamente, caminó hasta un rincón apartado, sacó su teléfono móvil y llamó a Liu Qian. En este momento, Liu Qian se estaba divirtiendo con un grupo de hombres y mujeres y se sorprendió un poco al ver que su padre lo llamaba. Oye papá, ¿qué pasa? Liu Qian cogió el teléfono. Ni siquiera se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué diablos pasa? Me gustaría preguntarte qué pasa, dame una explicación honesta, ¿robaste algo? Liu Guao preguntó directamente. Liu Qian sonrió. Estaba conmocionado por un sudor frío, pensando que había hecho esto de manera tan encubierta. ¿Cómo es que esto es solo una noche? ¿Su propio padre lo sabía? Papá no, yo no, Liu Qian, por supuesto, no lo admitiría tan fácilmente. Negado apresuradamente, ¿cómo pude robar algo? Te tiras un pedo, ahora la gente te busca, y todavía eres estudiante de segundo año. Liu Guao gritó. ¿Sabes cuán grande es el crimen que has cometido? La última vez que alguien casi te mata, y todavía estás jodidamente sin cambios, todavía te atreves a robar las cosas de alguien, ¿has tenido suficiente? Cuando Liu Guao dijo esto, Liu Qian se sorprendió un poco. Parecía que su padre realmente sabía sobre este asunto. Había sido tan cuidadoso, pero nunca había pensado que todavía lo descubrirían. Ahora, parecía que ya no tenía sentido ocultarlo, por lo que Liu Qian simplemente tuvo que admitirlo con un corazón fuerte. El dueño del colgante ya lo había encontrado, por lo que debería pensar en cómo solucionar el asunto. Papá, escúchame, sé que estoy equivocado. Liu Qian dijo en un tono nervioso. Pero no puedo evitarlo, yo admito que el colgante fue vendido por mí, pero lo prometo, el colgante no fue robado por mí, fue robado por alguien si no, lo estafé. ¿Cómo te encontró esa persona? Papá, ¿qué debo hacer al respecto? ¿Tienes que ayudarme o simplemente devolver el dinero? Devuélvemelo, culo. Cuando Liu Guao escuchó a su hijo admitir el asunto, se puso aún más furioso y gritó con enojo. Ahora que este asunto se ha convertido en un gran problema, ¿crees que se terminará después de que devuelvas las cosas? Capítulo 441. ¿No es suficiente devolvérselo, entonces, qué más quiere? Liu Qian fue un poco desdeñoso, sintió que nadie en Chujian se había atrevido a hacerle nada a su padre todavía, excepto Jian Bao. Liu Guao suspiró, simplemente un poco de frustración hasta el extremo. Pequeño hijo de puta, dándome problemas todo el día, tú, malditamente no lo sabes todavía. Ese colgante es de quién, ¿verdad? Liu Qian sonrió y frunció el ceño, rascándose la cabeza. Yo, no sé, ¿qué pasa? ¿No podrías, ni siquiera arreglar este asunto? Puedo prepararle el culo a tu madre. Liu Guao dijo enojado. El colgante se lo dio Jian Shao a su novia, ¿qué diablos te pasa? ¿Ni siquiera has descubierto de quién es el colgante y te atreves a venderlo? ¿Te has comido el corazón y tripas de leopardo? Tan pronto como escuchó las palabras de su padre, Liu Qian estaba tan asustado que todo su rostro se puso pálido. ¿SH, qué? La mandíbula de Liu Qian cayó y su mente se quedó en blanco. ¿Cómo podría ser de él? Después de un tiempo, cuando Liu Qian volvió a sus sentidos, sintió como si toda la piel de su cerebro estuviera a punto de explotar. ¿Este colgante pertenecía a Jian Bao? ¿Se lo dio a Xue Yuning? Agarré el comedero. Liu Qian maldijo enojado, en este instante. Simplemente quería desgarrar vivo a Feng Pingping. Esta estúpida mujer, ¿de quién estaba robando el colgante? ¿Cómo se atreve a robar las cosas de Jian Bao?
Maldita sea, error de cálculo, error de cálculo. Liu Qian colgó el teléfono y comenzó a murmurar sin parar. De alguna manera lamentó que si hubiera escuchado a quien dijo Fen Pingpin a quien pertenecía el colgante antes, supuso que no habría terminado siendo tan avergonzado y tramposo como lo era hoy. El recuerdo de Liu Qian de lo que sucedió la última vez en su propia compañía todavía estaba fresco en su mente. La última vez, Jian Hao parecía haberse movido realmente contra él. Para matarlo, y si no lo hubiera pensado de repente más tarde, probablemente se estaría quemando la cabeza durante 7 días. Y ahora su propia gente ha robado el colgante que Jian Hao le dio a Xue Yuning. Adivina que esta vez, él o ella estarán en problemas sin importar qué. Papá, sálvame, tienes que salvarme a papá. Liu Qian de repente gritó, incomparablemente desesperado, papá, sé que estoy equivocado, esta vez tienes que hacerlo. Encontrar una manera de salvarme, no era mi intención, ni siquiera sabía que eran cosas de Jian Hao, es todo culpa de esa persona, sí, todo es culpa suya, ella robó las cosas y dio a mí. Lo vendí, solo estaba codicioso de dinero, no quise ir en contra de Jian Shao. Papá, Liu Qian estaba simplemente desesperado, especialmente porque acababa de escuchar a su padre decir que la gente ya había llegado a su puerta. Es obvio que este es Jian Yao quien ha venido a la puerta, supongo que esta vez, no se dejará ir, ¿verdad? Papá, ¿qué debo hacer? ¿O debo correr? Si me quedo en Chujian de nuevo, definitivamente moriré una vez. Papá, yo, no quiero morir a papá. Liu Guao escuchó la voz de su hijo suplicando amargamente misericordia, también un rostro de impotencia. Por supuesto, tenía claro que este asunto si Jian Hao lo sabía, entonces si Liu Qian lo robó o no, no terminaría en un buen lugar. Sabía que Liu Qian todavía tenía una deuda negra con Jian Hao por el último incidente. ¿Qué se puede hacer con esto? El corazón de Liu Guao estaba alborotado, y le gritó al teléfono. Está bien, no digas tonterías, ven aquí primero, pensemos juntos en una solución. ¿Venir? Liu Qian parecía haber escuchado mal. Dijo desesperado. Papá, ¿no acabas de decir que Jian ya te ha encontrado? Si voy allí de nuevo, ¿no será una oveja en la boca de un tigre? Mierda, no es él quien me encontró, es tu comprador. Ven aquí de inmediato, él no debería saber sobre esto ahora, así que deja de hablar y trae tu trasero aquí ahora mismo. Liu Guao regañó. ¿No él? ¿El comprador? Liu Qian sonrió y simplemente se quedó estupefacto. Pero al escuchar a su propio padre, parecía que este asunto, Jian Hao aún no lo sabía. Al escuchar esta noticia, la gran piedra que colgaba en el corazón de Liu Qian no pudo evitar caer al suelo con un fuerte ruido sordo. Para él, esto fue simplemente una gran noticia. Es bueno que no lo sé. No te preocupes papá, estaré allí. Liu Qian se rió acaloradamente, colgó el teléfono. Apresuradamente y casualmente agarró su ropa del sofá. Salí disparado del bar. ¿Cómo es que te fuiste, Liu Shao? ¿No dijiste que hoy era tu regalo? Un hombre gritó de repente. Liu Qian ni siquiera volvió la cabeza hacia atrás y salió corriendo, así que corrió mientras gritaba. Por favor, mi vida es demasiado para que me importe. Por otro lado, en la oficina de Liu Guao, el grupo Ao Yuan. Desde que colgó el teléfono, la cabeza de Liu Guao comenzó a correr rápido. Estaba pensando en una solución, una forma de superar la crisis que se avecinaba. Pero mientras pensaba, la risa de Xu Tianlin salió de sus oídos. Señor Liu. ¿Qué pasa? No mentí en este momento, ¿verdad? Liu Guao retiró sus pensamientos y levantó la cabeza, y vio a Xu Tianlin mirándose a sí mismo con una cara sonriente. Simplemente odiaba a este Xu Tianlin ahora, este tipo parecía tan joven, pero había convertido a un veterano de la jungla en un desastre con su primer movimiento. Liu Guao fingió estar tranquilo y guardó su ira. Mirando fríamente a Xu Tianlin, dijo. Lo que dijiste, es de hecho correcto, pero le pregunté a mi hijo, dijo que el colgante no fue robado por él, fue robado por otra persona y comprado por él. Él es en el mejor de los casos un revés. Liu Guao luego agregó.
En ese caso, parece que no tengo nada de qué estar nervioso. Después de todo, el colgante no fue robado por mi hijo, y al final, incluso si el señor Jian se enoja, puedo simplemente regresar el dinero para el señor Jian. El significado de Liu Guao es muy claro, también somos víctimas de este asunto. Se estima que siempre y cuando el final, y Jian Gao dijo claramente dejar claro. No va a hacer nada por sí mismo y por su propio hijo, que no es un buen luchador. Pero también sabe que su retórica es, en el mejor de los casos, autocomplaciente. Si fuera Jian Bao, habría escuchado que las cosas que le había dado a su esposa habían sido robadas. Si fueras Jian Gao y supiste que el artículo que le diste a tu esposa había sido robado y que había terminado en alguien que abusó de tu esposa y te molestó, entonces probablemente no te importaría si lo robaste o no. El colgante se vendió de tu mano, incluso si no lo robaste. Incluso si no lo robaste, sigues involucrado. El resultado final es casi predecible. Pero Liu Guao solo estaba diciendo esto para los oídos de Xu Tianlin, y supuso que Xu Tianlin escucharía sus palabras. Esperaba que después de escuchar sus palabras, Xu Tianlin pensara que su supuesta carta de triunfo no funcionaría en su contra y que se perdería de inmediato. En cuanto a si debería traicionar a Jian Gao o no, el asunto era realmente demasiado grande. También podría arriesgar su propia pequeña vida, no algo que quisiera decidir en este momento. Para decirlo sin rodeos, Liu Guao todavía quería esperar y ver, para ver quién podía prevalecer al final, los dos tigres, Jian Gao y Xu Tianlin, y al final, él mismo presionaría su tesoro en cuyo cuerpo, y al final, incluso podría hacer que su fortuna se disparara como resultado, y convertirse en la carne y las papas a los ojos de ambos lados. La idea es solo una idea después de todo. Lo primero que debe hacer es deshacerse del problema. Escuchó las palabras de Liu Guao y de repente se rió desenfrenadamente, burlándose sin ningún disfraz. Liu Guao, ¿eres realmente tan estúpido? ¿O dijiste eso a propósito para mí? Supongo, justo ahora dijiste esas palabras, tú mismo. No lo creas, ¿verdad? Jeje, de repente, la cara de Xu Tianlin cambió repentinamente y miró a Liu Guao con ira asesina, regañándolo. Liu, no me mires más descuidadamente, te lo digo, te estoy dando dos caminos por recorrer hoy: o cooperas conmigo y tendremos una buena comida, o te convertirás en mi enemigo y terminarás con ese pobre niño llamado Jian como un trampolín en mi camino hacia el éxito. Estás pensando, no te daré esa oportunidad. Te lo advierto por última vez, o aceptas cooperar conmigo o encontraré inmediatamente a alguien que le diga a Jian que fue tu hijo quien robó el colgante, y que estás tramando contra él, y tú veré cómo te curará al final. Capítulo 442. No tienes elección. Xu Tianlin finalmente tocó el pecho de Liu Guao ferozmente con su dedo, se burló y volvió a sentarse en el sofá hace un momento. Y Liu Guao estaba completamente desesperado en este punto, parecía que realmente no tenía otra opción esta vez. Xu Tianlin encendió un cigarrillo de nuevo, se tragó una nube y continuó preguntando. Señor Liu, ¿qué le parece? ¿Lo ha considerado? Liu Guao vaciló por un momento, luego, de repente, respiró hondo y su mirada repentinamente se volvió un poco más determinada. Abrió la boca y dijo. Está bien, puedo prometerte, pero tengo que saber, ¿qué es exactamente lo que tengo que ganar al aceptar trabajar contigo? Cuando Xu Tianlin escuchó a Liu Guao finalmente ceder, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Él sonrió levemente, pensó por un momento, extendió un dedo y dijo. Después de que el asunto esté terminado, en el proyecto del sur de la ciudad. Compartiré el 10% de sus ganancias, ¿qué tal eso? ¿10% de las ganancias? Eso fueron varios cientos de millones como mínimo. Parecía que valía la pena correr el riesgo, al menos, la fortuna de uno podría duplicarse para entonces. Liu Guao siguió preguntando. Entonces, quiero saber, ¿cuánta certeza tienes de devorar el sur del proyecto de la ciudad? Las palabras de Liu Guao se consideraron una pregunta. Él sonrió y preguntó. Señor Liu, ¿cuánto por ciento cree que vale en términos de las cosas que le acabo de mostrar?
Liu Guao lo pensó, de hecho, lo que Xu Tianlin acababa de mostrarse definitivamente no debía subestimarse en términos del poder asesino de este proyecto al sur de la ciudad. Pero tampoco se atrevió a subestimar la fuerza de Jian Bao, así que después de pensarlo, Liu Guao habló. El 60%. Xu Tianlin se echó a reír. Ah, señor Liu, en realidad es demasiado inseguro, algo con tanto poder asesino vale el 60% a sus ojos. Le diré la verdad, tan pronto como saque esto, ese pobre chico lo hará. Inmediatamente quedará estupefacto, así que creo que vale al menos un 80% de certeza, y ahora que te tengo de mi lado, es como un tigre con alas. Esperemos y veremos qué pasa después. Xu Tianlin reflexionó un poco y sonrió, creo que tenemos que elegir un buen día. Las palabras de Xu Tianlin parecían estar hablando con Liu Guao, pero también era como si estuviera hablando solo. Incluso estuvo un poco aturdido por un tiempo, y solo después de un momento para recuperar sus sentidos continuó. Entonces, señor Liu, nos desearé una feliz cooperación por adelantado. Dado que las cosas han llegado a este punto, Liu Guao, por supuesto, lo soltó, esbozó una sonrisa, asintió levemente y dijo. Feliz cooperación, pero... Liu Guao se apresuró a preguntar de nuevo, Xu Dashao, ¿puedes revelarme algunos de tus planes? Por lo menos, también debería saber qué debo hacer a continuación, ¿no debería ir? Xu Tianlin se echó a reír y dijo. Lo viejo es realmente una cabeza de diablo. Te he dicho todos mis planes, ¿a quién voy a encontrar si tienes algún cambio más tarde? Xu Tianlin se levantó, miró a Liu Guao y dijo con indiferencia. Liu, no tienes que preocuparte por eso, lo que debes hacer y lo que haces. Te informaré más tarde, solo espera las noticias en paz. Oh, a una edad tan avanzada, ¿no es bueno hacer dinero en paz? ¿No te cansas de involucrarte demasiado? Después de que terminó de hablar, Xu Tianlin giró la cabeza y salió de la oficina de Liu Guao, dejando a un aturdido Liu Guao detrás de él. Liu Guao suspiró y negó con la cabeza repetidamente. De hecho, solo estaba tratando de establecer un conjunto de palabras de Xu Tianlin. Para un asunto tan peligroso, naturalmente, cuanta más información se tuviera, más protección se tendría. Cuanta más información tuviera, más protección tendría. No sería tan tonto como para usarlo como arma para otros. Habiendo atravesado los 4 mares durante tantos años, esto todavía estaba claro en la mente de Liu Guao. Era obvio que Xu Tianlin tampoco era una buena persona, había adivinado su propia mente de inmediato. Liu Guao estaba indefenso y suspiró mientras pensaba para sí mismo. Ahora que las cosas han llegado a un punto crítico, debería estar preparado para considerar lo que va a hacer a continuación. Parecía que era imposible para él pararse en el medio y montar la pared, y ahora solo podía pararse del lado de Xu Tianlin. Lo que tenía que considerar entonces era cómo maximizar sus propios intereses y cómo garantizar el éxito de este plan. Justo cuando Liu Guao estaba pensando en este asunto, la puerta de su oficina se abrió de nuevo. Inmediatamente después, Liu Qian se apresuró a entrar en un frenesí. «Papá, ¿qué pasa?» «¿Qué pasó?» preguntó Liu Qian con una cara llena de ansiedad. Cuando vio a Liu Qian, Liu Guao estaba tan enojado que quiso levantar la mano para golpear esta cosa indiscutible, pero lo pensó mejor. El asunto había llegado a esto, ¿qué podía hacer incluso si lo dejaba lisiado? «Hey». Liu Guao exhaló un suspiro y suspiró, tú, realmente le has causado muchos problemas a tu papá. Liu Qian no sabía lo que estaba pasando, así que se apresuró a preguntar. Papá, ¿qué está pasando? ¿No es realmente Jian Yao quien se enteró de esto? Liu Guao suspiró de nuevo y le contó todo lo que acababa de suceder, y finalmente dijo. Hijo, ahora estamos en el barco de los ladrones. No hay forma de escapar. Al escuchar a Liu Guao terminar su discurso, Liu Qian se sorprendió y se congeló por un tiempo antes de volver a sus sentidos. Se sorprendió y preguntó. Papá, ¿esto es realmente cierto? ¿La familia Xu se va a meter con ese niño llamado Jian? ¿Cómo puede ser esto falso? Es un 1000% cierto.
Al escuchar estas palabras, Liu Qian de repente dejó escapar una risa desenfrenada y golpeó violentamente el escritorio de Liu Guao, exclamando: «Maldita sea, eso es genial». ¿Eh? Al escuchar esto, Liu Guao no pudo evitar quedarse paralizado por un momento. ¿Qué dijiste? Jaja. Dije que es genial, papá. Liu Qian dijo emocionado. Papá, ya sabes, debido a lo que sucedió la última vez, he estado pensando que algún día podría pisotear a ese bastardo de Jian bajo mis pies. Pensé que nunca tendría la oportunidad en mi vida, pero nunca pensé que la oportunidad llegaría tan rápido. Es realmente la ayuda de Dios. Escuchar sobre este asunto, para Liu Qian, fue como una gran buena noticia. Estaba aún más emocionado cuando escuchó que Xu Tianlin ya estaba 90% seguro sobre este asunto. Papá, hagámoslo, sigamos el ejemplo de Xu Tianlin, no solo ya no tendremos que tomar la mierda de ese pequeño bastardo, también haremos una fortuna. ¿No es esto una cosa de 2 por 1? Liu Guao no pudo evitar suspirar un poco cuando miró a su precioso hijo con una expresión tan epiléptica en su rostro. Parecía que este niño aún era demasiado joven, donde las cosas eran así de simples. HMPH, ¿crees que las cosas son tan simples como crees? Liu Guao suspiró, ¿te acuerdas? No importa la hora que sea, ambos tenemos que asegurar nuestros propios intereses, como si fueras como un joven imprudente, solo pensando en vengarse de los demás, probablemente ni siquiera sabrás cómo morir. Más tarde. Aún estás feliz de que te usen como telón de fondo para otros. Después de regañar a Liu Qian, Liu Guao no pudo evitar sacudir la cabeza una vez más, caminó hacia la ventana y miró a lo lejos. La expresión de su rostro también se volvió cada vez más solemne. Pasaron unos días y Jian Hao estuvo casi ausente de la escuela en estos días. Porque después de expulsar a la familia Chu, la empresa de equipos de ingeniería más grande del Chujian, del proyecto sur de la ciudad, Jian Hao y Ye Yunji han estado buscando un reemplazo adecuado. Habían buscado en casi todas partes varias empresas pequeñas y medianas en Chujian, pero nada más que la otra parte no estaba lo suficientemente calificada y simplemente no podía cumplir con sus estándares. Y pronto, fijaron sus ojos en una empresa de equipos de ingeniería en la capital provincial. Esta empresa era muy conocida en toda la provincia, y lo más importante era que esta empresa era lo suficientemente grande para apoyar el proyecto. Tan pronto, Ye Yunji envió una invitación a la otra parte, y este fue el día en que las dos partes se reunieron para discutir la cooperación. Pero nadie esperaba que este día, ya sea para Jian Hao o Ye Yunji, fuera casi el comienzo de una pesadilla. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.